Bueno, primero para presentarme y buenos días, que vamos a estar de 8 a 10 de la mañana todos los miércoles. Mi nombre es Daniela Massa Vega, soy, la profesora de Introducción a la Química. De formación soy licenciada en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente estoy haciendo mi doctorado, si todo sale bien, ya finalizándolo el año que viene, a partir de lo que es la nanotecnología aplicada a la salud. Entonces tenemos una buena base también ahí de química. Acá en la Universidad de Hurlingham estoy ya desde el 2021, ¿sí? Como docente del área de química, ¿sí? Así que ya algunos los he tenido como estudiantes. Sí, todavía estamos en la transición para ponerlos en sintonía por las dudas con lo que es química o las primeras químicas. Esta materia originalmente era Química General 1, ¿sí? Eh, que tenía una carga horaria de 4 horas semanales, una sola clase, ¿sí? Y por una clase semanal, pero que los contenidos eran muchos, ¿sí? Para un solo cuatrimestre y más para la población universitaria que en general venían de hace mucho haber terminado el secundario. Entonces implicaba mucho esfuerzo por parte del estudiantado para no solo recordar lo que ya había estudiado antes, sino después incorporar todos los conocimientos que veíamos en la materia. Entonces se vio la posibilidad de fraccionar esa materia en dos. Esta es introducción a la química, así que van a ver que hay en algunas cuestiones que yo voy haciendo unos parates y digo, bueno, hasta acá llegamos nosotros, después siguen con la próxima materia, ¿sí? Porque va a cumplir este rol, como su nombre lo indica, de introducción, ¿sí? Entonces vamos a ver como conceptos puntuales, algunas definiciones también, pero van a ver que yo voy frenando y marcando que hay algunas cosas que llegan hasta ahí, que quizás en la bibliografía, si ustedes la consultan, ven un poco más, pero nosotros frenamos acá porque en la próxima materia profundizan ese tema que da pie a los otros temas que van a ver. Entonces no tiene mucho sentido que nosotros los profundicemos, entren conceptos que quizás son más complejos y podamos hacer bien la profundización de estos conceptos en particular. Entonces nosotros vamos a tener una carga horaria de 2 horas semanales de lo que es un encuentro sincrónico, ¿sí? Nuestras clases van a ser completamente virtuales. Sí vamos a tener lo que es el trabajo asincrónico, que es el trabajo en campus. Quizás para quienes cursaron cuatrimestres anteriores conmigo, no hacíamos tantas actividades. La idea de este cuatrimestre es incorporar actividades de campus, ¿sí? Va a haber autoevaluaciones sencillas, ¿sí? Tampoco tienen una complejidad de evaluación o de examen parcial, ¿sí? Porque la idea es que ustedes puedan ir haciendo un seguimiento, como para ustedes también ir siguiendo la materia y que yo también sepa que la van siguiendo. Si hay algún inconveniente, ya sea de configuración o de alguna cuestión por el estilo, me avisan, no se me frustren de antemano, porque capaz que la respuesta está bien, que estuve teniendo algunos problemas con el campus por eso, la respuesta está bien, pero tienen un punto, una coma, un espacio extra y les dicen no, está mal y en realidad el concepto lo tienen. Eso quédense tranquilos que yo reviso qué es lo que hicieron y les cambio lo que sería la nota de la autoevaluación. Eso va a ser más que nada toda una nota conceptual, lo que es la parte de las autoevaluaciones, pero también me sirve a mí para hacer un seguimiento de quienes van pudiendo seguir la materia y quienes se me van quedando en el camino. Más que nada porque para quienes recién arrancan lo que es formación universitaria, la cuestión es esta, a diferencia de lo que es la formación de secundario, ¿sí? Quizás íbamos más por una obligación o teníamos como ciertas cuestiones. Acá la formación es una elección suya y el aprendizaje va a ser una elección suya también. Entonces capaz que para los primeros pasos cuesta acostumbrarse a encontrar su tiempo, su forma de estudiar. Entonces con estos diferentes recursos vamos viendo que a ustedes les sirve y que no. Entonces los animo también a poder aprovechar esas diferentes instancias también para ustedes ir evaluándose qué les sirve, si es leer de resúmenes, si hacer ejercicios, si hacer las dos cosas,
sí meter actividades entre medio, y así ustedes puedan ir encontrando su forma eficiente de estudiar. Así que van a tener algunas actividades de autoevaluación por unidad. Tampoco es que los voy a llenar de actividades porque entiendo también que la población mayoritaria de la universidad trabaja y estudia o tiene algún familiar a cargo. Entonces son actividades y situaciones que hacen a reducir el tiempo que tienen ustedes para estudiar. Entonces son mínimas actividades que van a ir siguiendo. Y otra incorporación son unos foros que es como para meterle un poco de interés e ir conectando nuestras unidades con cosas de la cotidianeidad, ¿sí? O aplicaciones de lo que ustedes ven teórico. Porque lo que puede tener la introducción a la química, que es como meterse de lleno a lo teórico, para muchos va a ser un ¿y esto para qué me va a servir? O profesionalmente, ¿qué tiene que ver con mi carrera? Entonces vamos a ir haciendo estos foros como para incorporar actividades o aplicaciones de estas situaciones o de estos temas o ejes temáticos, mejor dicho, que vamos a ir avanzando en la carrera. En la materia. Bien, ahí sigo aceptando gente. Para quienes se sumaron recién, sí que fui aceptando algunos, pónganme nombre y apellido porque la modalidad, como tenemos 2 horas nada más, y son 50 estudiantes, si paso lista a los 50, como media hora más o menos de pasar lista. Entonces la idea es que ustedes cuando se conectan pongan nombre y apellido en el chat, como acaba de hacer ahí Alicia. Pongan nombre y apellido en el chat, así yo después copio y pego todo, así ya lo paso al SIU. ¿Sí? Si ustedes ven que se me pasó alguno o ustedes mismos se dan cuenta, profe, me metí medio tarde a la clase y me olvidé de poner el nombre y apellido, me escriben y no hay problema. ¿Sí? Yo después ya les paso la nota. La asistencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió todo? Sí. Buenísimo. Si no, cualquier cosa me interrumpen y no hay ningún problema. Bien, otra novedad, sí, que es algo que se vio a nivel general de introducción a la química, es que las materias virtuales del área de química sean evaluadas de forma presencial. Entonces van a ser evaluadas en la sede, ¿sí?, principal de la universidad, el día y el horario de nuestra clase. Entonces los exámenes se van a tomar de forma presencial. ¿Sí? Igual lo aclaré en el campus por las dudas y lo voy a aclarar las veces que sea necesario, para que no se me cuelguen y se me conecten el día del examen y es como, no hay examen. Así que eso, quédense tranquilos. Más que nada para aligerar los tiempos de corrección, porque hace más difícil la corrección de forma virtual. Y bueno, también la cantidad de gente, porque bueno, son comisiones que se están pudiendo completar bastante, entonces para que ustedes puedan realmente tener esta experiencia. Si alguno llega a tener algún inconveniente que ya sabe desde ahora, ¿sí?, me escribe aparte, ¿sí?, y eso lo charlamos bien con coordinación, pues ahí ya tanto no depende de mí. Lo charlamos con coordinación y vemos cómo podemos solucionarlo. ¿Sí? Más que nada lo que hablábamos con los diferentes profesores son casos más particulares, como, esperemos que no, que todos estén bien, pero problemas de salud que no les permiten salir de la casa, embarazos de riesgo, reposos absolutos, bueno, y así un sinfín de posibilidades que quizás uno ahora no se le vienen. Ahí ustedes me avisan y lo charlamos bien con la coordinación. Bien, ahora ya llegando a lo que es la cursada, ¿sí?, a mí me gusta armar lo que son los exámenes acorde a las carreras de ustedes, porque algo que a mí me pasó como estudiante es que si mucho no se relaciona con lo que yo voy a hacer, medio que no me interesa o es como que refunfuño para estudiarlo. Entonces la idea es que en las actividades o en los exámenes podamos ir vinculándolo con sus carreras. Así que para eso, si pueden, los que se animan, levantan la mano y me comentan de qué carreras son, si quieren también presentarse con nombre y apellido, así algunas cosas espero retenerlas.
Los que no tengan micrófono o no se animen a esta primera clase pueden escribirlo en el chat diciéndome qué carreras son. Así más o menos tengo una dimensión de qué carreras en este cuatrimestre tenemos, ¿sí? Porque, bueno, me ha pasado que hay cuatrimestres que es full licenciados en biotecnología, otros que es mayoritario técnicos en laboratorio. Hubo un cuatrimestre que hubo varios de ambiente y estaban muy contentos porque eran varios y se encontraron. Entonces, como para ver más o menos este grupo en particular, qué proporción tenemos. Biotech, bueno, suele pasar. Gestión ambiental, van apareciendo de gestión. Bien. Laboratorio. Bueno, tenemos un popurrí importante. Bien, tecnología de los alimentos, laboratorio. Evelyn. Buen día, profe, Buen buen día, día. compañeros. Yo estoy haciendo aparte otra carrera también, profe. ¿Cuál? Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría estoy. Ahí Y va. bueno, y ahora arranqué esta, que es un desafío para mí porque en mi carrera no hay matemática, no hay química, no hay nada de eso. Mm, Y bueno, nada, es un desafío que quería hacerlo hace rato. Y bien. bueno, este es mi primer cuatrimestre. Estoy Per- cursando 5 materias. Eh, Hago 3 de kinesio y 2 de la tecnicatura en laboratorio, porque estoy en esa. bien. Que bueno, nada, vamos a dar lo mejor en este cuatrimestre. Perfecto. Bueno, eso también lo voy teniendo en cuenta. Sé que tienen la posibilidad de cursar muchas materias. Entonces, también, eso. En el campus van a encontrar lo que se llama encuesta inicial. Más que nada es para saber, ahora ahí vi que me levantaste la mano, Ruth. Bien, la cuestión es esta, yo les hago una encuesta inicial, más que nada para que quede en lo íntimo, ¿sí? Y yo veo más o menos eso. Bueno, por un lado las carreras para saber en total, ¿sí? Bueno, quiénes están en el campus, sus carreras, y también las preguntas de ustedes y su relación con la química, ¿sí? Más allá del si gusta o no gusta, si lo vieron en la secundaria, hace cuánto que no la ven, si cursaron alguna carrera más terciaria o cursaron otra carrera. Bueno, esto también que decía Evelyn, si cursan otra carrera en simultáneo que tiene o no tiene relación con la materia, eh, si trabajan o no trabajan para saber que vamos a hablar de tener menos tiempo, o si tienen algún familiar a cargo. Familiar a cargo se refiere a hijos, padres, abuelos de los cuales ustedes tengan que cuidar, ¿sí? Porque las tareas de cuidado a veces no se tienen en cuenta, pero es lo que más ocupa tiempo. Entonces, no es que, no, bueno, tiene hijos, está en la casa. No, no, no pasa así. Está en la casa, pero no está en los libros, no está haciendo las actividades porque hay un niño o niña que está ahí como, haceme caso, estás en casa. Eso yo lo entiendo completamente, así que por eso también lo tengo en cuenta en cuanto a cuántas actividades van a poder hacer o no. Eh, Así que por eso esa encuesta viene por ahí y también por temas de dificultades o barreras, limitaciones que capaz que eso a uno quizás son más íntimas y no está bueno andar diciéndolas en un meet, pero es más que nada si tienen quizás algún problema visual, auditivo, si las diapositivas no las van a ver muy bien, si no las van a poder escuchar, para acercarles el material de forma que ustedes no se pierdan la clase, y poner diferentes medios para que lo puedan ver. ¿Sí? Entonces, por eso hay alguna limitación puntual, ya sea física, etcétera. Y si no, limitaciones de, la verdad que la matemática soy un queso, entonces sé que me va a costar todo lo que es cálculo. Listo, perfecto, vamos a reforzar esas partes. Bien, aclarado eso, siguen surgiendo tecnología de alimentos, biotecnología y laboratorio. Y Ruth, que habías levantado la mano. Sí, profe, buen día. Sí. Yo, por ejemplo, soy recursante y
cuando en el cuatrimestre pasado cursaban QDI. Sí. Le quería consultar porque dijo que las evaluaciones van a ser presenciales. ¿Van a ser en QDI los que somos de QDI o vamos a tener que ir hasta una UR? La idea, creo que es el primer cuatrimestre que hacen pasaje de QDI a una UR, así que entiendo que se va a hacer todo en una UR. En todo caso, si te queda muy lejos, o los que son varios, porque me parece que vos sola no sos, sino que hay otros más de QDI, lo charlamos bien para ver por el tema de la distancia. Claro, sí, porque yo, por ejemplo, soy de González Catán, soy de cerca de QDI y una UR me queda un poco lejos. Bien. Y, Bien, pero bueno, eso queríamos la forma. lo hablo con coordinación porque probablemente yo no sea la única comisión que tenga de gente de QDI, más por ser virtual, así que lo comento bien y te voy avisando. Esto es lo bueno de hablar en la primera clase, que tenemos tiempo porque ahora cuando vamos a la visión del campus, ahí vemos las fechas, pero se puede ver con tiempo, así que esto yo igual ya me lo anoto y lo tenemos en cuenta. Gracias. De nada. Bien, eso lo vamos viendo entonces. Pero de preferencia no. En vías generales va a ser presencial. Lo vamos viendo. Otras posibilidades, que es lo que vimos para los que se les complica por tema viaje. Habíamos hablado del tema de que rindan en otro horario, pero eso lo podemos charlar también. Cosa de que pueda darles el tiempo de viaje. Sí, Luz. Sí, profe, buen día. A mí también me pasa un poco lo mismo. Yo en la cursada de química me anoté a la mañana porque, bueno, tengo un hijo con una pequeña discapacidad y a la tarde es como que estoy entre la facu y las terapias. Y a la mañana tengo el horario muy justo. Yo de 8 a 12, digamos, él entra a las 8 y sale a las 12. Claro. Pero yo no tengo problema en ir en otro horario a la tarde para rendir o a la noche, como estoy yendo a la uni. Perfecto. O si yo puedo hacer la evaluación, no sé, de 8:30 a 11:30, también no hay problema. Digamos, yo tengo que tener libre los horarios de entrada nada más y de salida de él, pero después Listo. no tengo problema. Bien. Listo, entonces eso también lo podemos ver. Si pueden, para que así yo no me pierdo de ninguno, cuando terminamos la clase me mandan un mail, profe, yo soy y tengo esta situación, así yo lo voy mandando y vamos organizando eso. Pero sí, capaz que lo del otro horario puede llegar a ser mejor. Ok. Bien. Gracias, profe. No, de nada. Bien. Bueno, avanzando un poco con nuestra materia, ahora les comparto el tema campus, así lo vamos recorriendo y las diferentes partes que vamos a tener. Bueno, acá yo les puse mi mail por si tienen que hacer alguna consulta, grupos de WhatsApp como para que podamos ir viendo, charlando dudas puntuales a lo largo de del cuatrimestre. ¿Sí, Alicia? Profe, sabe que yo quería ingresar a los grupos y no me dejaba, me decía que no existía el grupo. Sí, No sé yo si... mandé al foro también. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Sí, no anda. Listo, lo modifico entonces. Debe ser que hay alguna cuestión del link que se rompió o algo, así que ya lo modifico a lo largo del día y ya deberían tenerlo. Bien, porque me llamó la atención que no se habían sumado, dije, bueno, capaz que no les copan los grupos de WhatsApp. Bien. Bueno, esto, el link que vamos a tener para las clases y que la dinámica de la clase, esta es la primera, entonces es mucho más diferente que el resto, pero si no en vías generales vamos a comenzar con dudas de la clase anterior y alguna que otra resolución de ejercicios, ¿sí? Entonces la clase que viene vamos a arrancar con ejercicios de esta unidad que vamos a ver hoy. La clase teórica cargada en el campus de la semana anterior, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, nosotros terminamos nuestra clase hoy y ya habilito la clase de la semana que viene para que tengan una semana para poder leerlo tranquilos, viendo el contenido, haciendo ejercicios, etcétera, cosa de que después ya llevan dudas o repasamos los contenidos.
Después tenemos nuestra clase virtual sincrónica por Meet, donde ahí vamos a ver esas dudas y ejercicios ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a poder agotar todas las instancias para que ustedes puedan ir viendo el tema. Acá, bueno, una breve explicación de cómo poder sacarle más jugo a todas estas instancias. Después ustedes también van a tener lo que son las clases de consulta con estudiantes asistentes, que van a estar los días y horarios más adelante, porque se está terminando lo que es la convocatoria de estudiantes ayudantes. Tenemos los del cuatrimestre, hay algunos que renovaron del cuatrimestre pasado, entonces prontamente ya nos van a dar los días y horarios. Van a tener espacios presenciales y este cuatrimestre incorporan virtuales, entonces van a poder tener espacios de consulta. Lo aliento porque la verdad que los chicos arman presentaciones, la verdad que están muy atentos a la práctica, y como nuestra clase a veces queda escueto 2 horas por semana para poder terminar de profundizar todo el tema, está bueno poder aprovechar estas clases de consulta. No verlo como una clase particular porque no me alcanzó o no soy suficiente con... son aprovechar espacios en los que ustedes pueden repasar. Sí puede pasar que la vida no nos da para dedicárselo todo a estudiar química, y eso es normal, ¿sí? Pero si pueden aprovechar esos espacios está buenísimo. Bien, acá presentamos lo que es en vías generales el programa completo de la materia, que vamos a tener 6 unidades, como las ven acá, y como principal objetivo es poder entender de modo teórico y práctico, así que voy a tratar de mechárselos con algunos videos o algunas explicaciones de lo químico, que todo lo que es práctico nos queda medio sin cubrir en la modalidad virtual, entonces lo vamos a ir mechando con algunos videos o explicaciones de lo que se hace en los laboratorios. Acá van a tener el programa completo de la materia, más que nada lo que son regímenes de aprobación, que si hace poquito que comenzaron a cursar, puede pasar que eso no se entienda. Entonces, acá en el programa va a estar toda la información, ¿sí? Pero si lo tenemos que resumir, nuestra materia busca que tengan el 75% de asistencia, ¿sí? La virtualidad también aligera o complica, entonces eso lo tengo en cuenta también. Lo que es régimen de aprobación, o sea, aparte de por un lado este 75% de la asistencia, pero también ustedes van a tener 2 instancias de evaluación correspondiente al primer y segundo parcial, de los cuales tienen su recuperatorio correspondiente. Ustedes van a aprobar con una nota mínima de 4, promocionar con una nota mínima de 6, pero promedio final 7. Es decir, si ustedes tienen un 6 en el primer parcial, pero tienen un 8 en el segundo parcial, promocionan, ¿sí? Ahora, si tienen 6 y 6, promedio 6, ya no promocionan, ¿sí? Entonces, con una nota mínima de 6, pero al final la nota promedio le da 7, promocionan. ¿Qué significa promocionar? Que no tienen que rendir el examen final, ¿sí? Son todos los contenidos de la materia. En la universidad ustedes tienen una situación intermedia. ¿Qué quiere decir? Que ustedes con la nota mínima de 4 en los 2 parciales, por ejemplo 4 y 4, ya aprueban lo que se llama la cursada de la materia, ¿sí? Pero para poder, como así decirlo, no llegar a la instancia de final, lo que hacemos es una evaluación integradora. Esta evaluación integradora consta, ¿sí?, de los temas que no se dieron por entendidos en las primeras instancias de examen. ¿Qué quiere decir? Ustedes tenían un 4 en el primer parcial, un 5 en el segundo parcial. En el primer parcial no entendieron bien enlace iónico y covalente. En el segundo parcial no entendieron bien soluciones. Esos 2 temas los rinden en el integrador. Si se dan por entendidos esos integradores, no van a final, se pone una nota de integrador, que es el promedio entre la nota de la evaluación y la de la cursada, y ya está, tienen aprobada la materia. En caso de que en el integrador esos temas no se entendieron, se desaprueba el integrador y pasan a rendir el final, pero la cursada de la materia la tienen aprobada.
Entonces no tienen que recursarla, pero sí tienen que rendir final, ¿sí? Entonces, para que no se asusten por el integrador, porque en realidad son ejercicios que les faltaron y ya, de temas que faltaron. Entonces tampoco aconsejo que vayan a recuperatorio por nota, porque tienen esta posibilidad del integrador que por lo general, si son pocos temas, los estudian a full y levantan nota. Entonces, mucho el recuperar para levantar nota en esta situación en particular no sirve, porque después tienen el integrador y por los tiempos les queda mejor para ir estudiándolo de a poco. Recomendación: si ustedes quieren ir a recuperatorio igual porque buscan promocionar, porque quieren mejorar la nota, es algo personal, porque dijeron en el primer parcial me abataté, yo sé que en el recuperatorio lo hago mejor, eso yo no los voy a frenar. Sí, es una realidad que la nota final que queda es la del recuperatorio, porque es su última instancia de evaluación sobre el tema. Entonces entiendo que entienden hasta ahí. Sí, entonces por eso tengan en cuenta esas cuestiones. Igual está todo anotado acá. Bien. Igualmente acá van a tener todo. Tienen la explicación y la fundamentación de por qué la introducción a la química está en sus carreras, los propósitos y objetivos de enseñanza, los objetivos puntuales de la materia, de los aprendizajes que queremos que tengan ustedes como estudiantes cuando salen de esta materia, el programa sintético y la organización de los temas, ¿sí? Los temas introducidos en cada unidad temática, los trabajos de laboratorio que corresponderían, pero que bueno, en la presencialidad tampoco se han incorporado todavía, así que no es que ustedes se los pierden por la virtualidad. Se está viendo la posibilidad de incorporar un día extra al final de la cursada para que ustedes puedan hacer estos trabajos prácticos, no solo ustedes virtuales, sino todos los estudiantes, como para hacer una jornada de laboratorios y cerrar la materia, pero todavía se está terminando de cerrar. Como les dije, fue un cambio de programa esta nueva materia, entonces se van viendo y se van probando qué queda mejor y qué los favorece a ustedes como estudiantes. La bibliografía, principalmente nosotros vamos a recurrir a lo que es el libro Chang y el libro Brown. Van a ver que yo les voy poniendo en cada unidad y cada clase la bibliografía que entra de cada uno de los libros y qué es lo recomendado, pero también pueden acceder a lo que es Angelini, el Atkins, el Petrucci y el Whedon. Igualmente en la universidad tienen estos libros para poder pedirlos en la biblioteca, porque la idea es que no tengan la necesidad de tener que comprar estos libros porque son muy caros. A lo sumo la fotocopia, y que la fotocopia de los libros también es cara. Pero bueno, si quieren hacer una inversión, son lindos libros. Bien, esto que les decía, clases teóricos y prácticas, el contenido online. En nuestro caso las teórico-prácticas van a ser virtuales también. Como les decía, acá también van a tener esto de los foros proactivos de discusión. Acá lo que es las pautas de evaluación y aprobación de la materia. Léanlo bien, cualquier cosa, si queda alguna duda me pueden escribir y lo vamos charlando. Y los cronogramas tentativos, que este es el del programa. Bien, entonces ahí en el campus van a tener el programa para poder acceder. Nuestro programa interactivo, ¿sí? Si se fijan acá, les va a decir la unidad y el tema que vamos a ver. Y esto se va a ir moviendo a lo largo. Nuestras evaluaciones van a ser la primera el 25 de septiembre, así que tenemos tiempo todavía. Su recuperatorio va a ser el 30 de octubre, también van a tener tiempo para prepararlo en caso de necesitarlo. Sí nos quedan bastante pegados en el cuatrimestre, lo que es el segundo parcial y el segundo recuperatorio, ¿sí? Que va a ser todo en noviembre. El integrador, nosotros lo que tenemos es, ustedes tienen una semana entre medio para estudiar y después tienen el integrador. Yo lo que hago en esta semana entre medio es hacer una consulta preintegrador, porque entre estas instancias nosotros no nos vemos, solamente tienen el examen. Entonces, en este caso, que ustedes puedan preguntarme dudas, consultas que hayan quedado del segundo parcial principalmente, y sobre los temas que tengan que rendir en el integrador. Igualmente estas dos cosas están colgadas en el campus, a las cuales pueden acceder para tener las fechas.
Acá en la cartelera voy a tratar de ir manteniéndola al día, comentándoles las novedades que sean. Ya se encuentra subido el material, les subí las notas, les subí los materiales. Lo único malo es que esta cartelera no avisa, entonces implica una responsabilidad de ustedes de mirar por lo menos entre 1 a 2 veces por semana el campus, lo cual también ayuda a que ustedes la puedan ir manteniendo al día. Acá, para los que imprimen todo de una, tienen lo que se llaman las diapositivas primera y segunda parte, ¿sí? La primera parte es lo que es el primer parcial y la segunda parte el segundo parcial. Entonces, si alguno quiere imprimir todas las diapositivas de una, y como todo les hacen descuento cuando imprimen mucho, tienen todo el material de por lo menos en diapositiva, todo el material de la materia acá. La encuesta inicial que les dije, hacen clic y los lleva directo para contestarla. El foro de consultas y después las clases teóricas, las unidades de 1 a la 3, que son las que van a entrar en el primer parcial. A ustedes acá ya tienen la primera. Unidades 4-6, que van a ser el segundo parcial. Las guías de ejercicios, tienen acá nuestra guía que vamos a ir trabajando. Yo le hice unas modificaciones, pero de última se los voy diciendo durante el cuatrimestre. La tabla periódica, si ustedes tienen la de papel, mejor, porque lo van a tener más a mano. Pero si no, si hay alguna cuestión, está la tabla periódica online, que es la que... claro, compartir la pestaña. A ver, ya... Compartir esta pestaña en su lugar. Ahí está. Esta es la tabla periódica online. Fíjense que igual esto se puede agrandar tranquilamente si uno no la ve bien, ¿sí? Y fíjense que tienen toda la info. Si se posicionan en el elemento, les da la información. Después, cuando veamos tabla periódica como tema de la cursada, vamos a charlar un poco más sobre la información y las bondades de la tabla periódica online, ¿sí? Porque realmente incorpora muchísima información y es mucho más intuitiva que la otra, pero le vamos a encontrar los trucos a ambas. Las clases grabadas, yo grabo las clases, sí, quizás tardo un poquito más porque después de la grabación yo la edito para que no salgan baches y esas cosas, y para procesar bien el audio para que se escuche lo mejor posible. Igualmente, si ven que no lo escuchan bien, avísenme a ver si hay que modificar alguna cosa, pero van a estar subidas tanto las de su comisión como la de la comisión 14, que es la de la noche. Y acá voy a ir subiendo datos interesantes de lo que está relacionado con la materia o de las diferentes unidades y que quizás surgen de preguntas en la clase. Por ejemplo, comento un tema y me dicen, profe, ¿y esto? Si no lo sé en el momento, sé que hay algún material, se lo subo más adelante y les aviso. ¿Sí? Miren, les puse esto. Y eso es todo por ahora del campus, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Alicia, ¿habías levantado la mano de vuelta o quedó levantada? No, profe, quedó levantada. Joya, listo, ahí ya lo saco. Bien. Profe, le hago una consulta porque yo vine tarde. Sí. Creo que entré en la mitad de la conversación. ¿Puede ser que todo es virtual y las evaluaciones son presenciales? Sí. ¿O entendí mal? No, sí. Ok. Le comentaba que para quienes hayan quizás cursado virtual cuatrimestres anteriores, es la novedad. Se vio desde coordinación, como les decía, introducción a la química se está terminando de pulir y se vio como mucho más beneficioso que ustedes puedan rendir la evaluación de forma presencial. Así que los listo, casos profe. más particulares, que me manden mail y los vamos a ir viendo para que no sea un problema. Bien. Bueno, terminado todo nuestro recorrido por el campus, programa, sé que es un montón de información. Igual la clase está siendo grabada, así que si hay algo que no se entendió lo van a poder repasar. Y cualquier cosa me escriben o lo vemos la clase que viene, eso no va a ser problema. Así que podemos comenzar con lo que es la clase teórica del día, ¿sí? La idea es dejar también un pedacito de clase para charlar un poco porque
si no están enterados, que puede pasar, actualmente nosotros estamos en un paro / jornada de visibilización por cuestiones presupuestarias de la universidad. A nosotros en esta oportunidad nos tocaba lo que es jornada de visibilización, así que la idea era que yo estoy mucho más a favor de las jornadas de visibilización, porque ustedes pueden tener su clase y charlamos un poco de en qué consiste esta situación, y no solamente, bueno, no tienen clases fin, ¿sí? Sino que ustedes también sepan qué es. Así que vemos la clase y después charlamos un poquito sobre eso. Bien, a ver si ya se ve. Creo que sí. Bien, ahí está. Bueno, para comenzar nuestra materia vamos a ver lo que es la unidad 1, que se denomina sistemas materiales, ¿sí? Y que para llegar a la parte de sistemas materiales vamos a introducir a la materia, ¿sí? Que después vamos a ver que decirle materia a introducción a la química después se hace medio complejo. Así que materia o asignatura lo vamos a ir variando. Para comenzar una materia que se llama Introducción a la Química, lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué es la química, ¿sí? Y que nosotros la vamos a definir como la ciencia que se va a encargar de estudiar a la materia, ¿sí? Por eso les digo que materia va a ser conflictivo para nosotros, a la materia, su composición, sus propiedades y sus transformaciones. Nosotros en esta asignatura vamos a llegar hasta propiedades. Todo lo que es transformaciones lo van a ver en lo que es la parte de química general e inorgánica. Entonces, si nuestro objeto de estudio es la materia, ¿qué es la materia? Y por más global que parezca, va a ser todo aquello que ocupe lugar en el espacio y tiene masa. Entonces, la química estudiaría todo, básicamente. Pero vamos a ver que estudiar todo el tiempo, al mismo tiempo, todo lugar, es un montón. Entonces vamos a definir lo que se denomina sustancia, ¿sí? Que va a ser materia con composición fija y químicamente definida, ¿sí? Con propiedades específicas que las distinguen de otras. Entonces ahí como que vamos achicando, venimos de lo global y vamos a ir enfocándonos puntualmente hasta llegar a nuestro objeto de estudio, que realmente es estudiable, ¿sí? Porque si yo digo, yo voy a ser químico, voy a estudiar todo, se va a complicar estudiar todo el tiempo, todo al mismo tiempo, mejor dicho. Entonces, como todo estudio, ¿sí? Esta definición formal, que queda muy linda, la ponemos en los apuntes con color, perfecto, pero ¿qué significa? Estudiar a la materia y su composición significa, composición es de qué está hecho, sus propiedades, cómo es. Entonces son preguntas que típicamente uno tiene que conocer algo. Bueno, ¿y cómo es? Ni siquiera algo, una persona. Y te van a preguntar, ¿y cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Es copado o no copado? ¿Es enojón o no enojón? Bueno, a la materia nos vamos a ir haciendo preguntas y buscándole respuesta para poder estudiarla. Entonces, si vamos a lo que es la composición de la materia, surgen dos tipos de clasificaciones. En esta primera clasificación surge lo que es el concepto de sustancia pura y el concepto de mezcla. Sustancia pura va a ser aquella que no se puede descomponer en otra mediante procedimientos físicos. Por ejemplo, el agua. Procedimientos físicos van a estar relacionados con lo que es la temperatura y la presión. Entonces, el ejemplo del agua es, si yo agarro un cubito de hielo y lo saco de la heladera, lo pongo en una hornalla, en una olla, se va derritiendo y queda agua líquida. Pero queda agua. No es que cambia de identidad. Aumento más la temperatura o lo pongo en una olla de presión, se hace vapor, pero es vapor de agua. Entonces, su identidad no se pierde, no importa si le aumento la temperatura, le cambio la presión. Sigue siendo
la misma sustancia. Mientras que la mezcla es una combinación de varias sustancias puras que a la hora de estudiarlo podemos saberlo como no. Entonces, estas varias sustancias se pueden separar mediante procedimientos físicos, ¿sí? Temperatura, presión, alguna herramienta o técnica que aproveche las diferencias entre esas sustancias para poder separarlas. Entonces, acá damos el ejemplo de el agua con arena y aserrín. Póngale que ese tipo de mezcla tiene un nombre particular. Bueno, a ese nombre particular lo podría separar en tres sustancias diferentes. ¿Qué necesito? Bueno, un filtro, o de a poquito pongo la cuchara y voy sacando de a poco el agua. O sea, tengo formas de separar estos tres materiales, que hoy vamos a ver ese tipo de separaciones que hay. Entonces, fíjense que la sustancia pura, calentándola al agua, no la puedo separar del agua, sigue siendo agua. En el caso de la mezcla, si por ejemplo la calentara, se evaporaría el agua y la separaría de la arena y el aserrín. ¿Sí? Entonces, si podemos hablar a la materia, la podemos subdividir en sustancias puras y mezclas. Y a su vez, a las sustancias puras las vamos a poder subdividir en otra clasificación que es entre sustancias simples y compuestas. Esto igualmente no vamos a evaluarlo, creo que les quedó algún ejercicio en la guía 1, pero vamos a quedarnos con el concepto nada más, ¿sí? Porque avanzan un poco más en la próxima materia porque ya tienen en cuenta que aprendimos todo lo que aprendimos en Introducción a la Química, pero la sustancia simple va a ser aquella que no puede ser descompuesta en otras por métodos químicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el oxígeno gaseoso, ¿sí? Oxígeno diatómico, como lo vemos acá, O2, no importa qué reacción hagamos, no puede haber lo mínimo que puede haber de oxígeno es O2. Oxígeno solo es reactivo y no puede estar solo, no va a estar por mucho tiempo solo, o va a reaccionar con otro compuesto, algo le va a pasar. Pero lo mínimo que puede estar el oxígeno es como O2. Lo mismo le pasa al nitrógeno, le pasa al hidrógeno, y en el caso de, por ejemplo, el calcio o el carbono, ¿sí? Sí puede existir de un átomo. Pero bueno, esto es lo más sencillo o más simple que va a estar estos dos elementos, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de sustancia simple. Por métodos químicos, lo mínimo que podemos obtener es esto. Más no podemos. Acá algunos ejemplos de el carbono, ¿sí? Que lo vemos en sus dos variedades, una más cara que la otra, carbón y diamante. Y en el caso del calcio, que nosotros pensamos huesos, bueno, no, el calcio metálico es este, ¿sí? Cuando está unido en sales, ahí sí es el calcio que nosotros reconocemos. Claramente uno no piensa así, el calcio lo tomo de las semillas, de la leche, y vos decís, estos cachos de metales me estoy comiendo. No, quédense tranquilos que no estamos comiendo esos pedazos de metal. Mientras que la sustancia compuesta es aquella que puede ser descompuesta en otras por métodos químicos, ¿sí? Entonces, si hacemos un resumen de lo que vimos hasta el momento, podemos definir mediante procedimientos físicos entre sustancia pura y mezcla. Y mediante procedimientos químicos a la sustancia pura la podemos dividir en sustancia simple y sustancia compuesta. Ejemplos de sustancia compuesta: el agua, porque fíjense que está integrada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Los óxidos de hierro, que pueden ser varios, ¿sí? Óxido férrico y óxido ferroso y óxido férrico. Óxidos de aluminio, el dióxido de carbono que respiramos. Entonces, estamos rodeados de sustancias simples y compuestas todo el tiempo. Sin ir más lejos, el aire tiene mezcla de sustancias simples y compuestas. Acá, para ver la diferencia, fíjense como el agua, si la separáramos por algún método químico, que son las transformaciones que nosotros no vemos, se transformaría en oxígeno e hidrógeno diatómico, es decir, sustancia simple. La inversa no le saca lo simple, sino que en realidad lo que les digo yo, si los separo de forma química,
ya van a interaccionar con otras cosas y se va a armar una sustancia compuesta. Hasta ahí el de qué está hecho. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo es la materia? Entonces, propiedades, como les decía, va a ser lisa y llanamente las características de la materia. Lo que puedo definir hasta visualmente, les diría. Entonces podemos hablar de propiedades intensivas como aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia. Entonces el color, el sabor, la temperatura, la densidad. El ejemplo, todos los cuatrimestres trato de buscar un ejemplo diferente. Por ejemplo, una botella de aceite de litro y una de medio. Ya no es de litro, es de 900, pero de 900 y de 500 mililitros. El color es el mismo. El sabor, la verdad que uno no quiere andar probando una cucharada de aceite sola, pero bueno, el sabor en la ensalada, no importa si lo saco de la botella de medio o la de 900, tiene el mismo sabor. Si los guardo igual van a tener la misma temperatura y cuando yo los saque de la botella van a tener la misma densidad. Entonces, estas propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancia, sino de la identidad. Y en las propiedades extensivas, aparte de la identidad, son aquellas que dependen de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, peso, volumen. Entonces ahí sí entra en juego. No van a tener el mismo volumen, como su nombre como ya la explicación lo dijo, una botella de 900 de aceite que una de medio. Y si lo pesamos van a tener peso diferente. Entonces las propiedades extensivas están relacionadas más con la cantidad de sustancia. Y transformaciones, como les decía, en la materia no lo vamos a ver en profundidad, sino que las vamos a mencionar en esta unidad para que ustedes sepan que existen, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar más en el de qué está hecho y cómo es. Los cambios químicos dentro de las transformaciones de la materia, les decía que hay dos tipos de cambios químicos y cambios físicos. En el primer caso involucra lo que es la transformación de la estructura y ya afecta la identidad de las sustancias involucradas, por ejemplo, al quemar una madera. Si alguno tuvo clases de química en otras instancias, ya sea en la secundaria, en formación terciaria o en otra formación universitaria que tenga la materia química, van a ver que lo que está sucediendo acá es una reacción de combustión. Entonces, si nosotros miramos desde identidad, la combustión que está ocurriendo acá es que estamos prendiendo fuego a una madera. En esta reacción está involucrada el pedazo de madera, el oxígeno que se toma del aire, ¿sí? Y esta reacción, al consumirse la materia orgánica que es la madera, va a generar como situación final cenizas. O sea que ya la madera perdió completa identidad, ya no es madera, es ceniza desde el orgánico. Y en la reacción con el oxígeno, dependiendo de cómo surja la combustión, va a generar dióxido o monóxido de carbono, compuesto que no estaba presente en la situación original. Entonces ahí ya no solo perdió la identidad, sino que con lo que se perdió de la identidad se armó otra, ¿sí? Después van a ver en la otra materia que toda la materia no se destruye, sino que se transforma. Entonces, de esto que perdió su identidad, se transformó en esas cenizas, en dióxido o monóxido de carbono y en vapor de agua, porque si ustedes se fijan queda medio húmedo. Entonces fíjense cómo se pierde la identidad de la madera y del oxígeno gaseoso y se generan otras estructuras. Mientras que en el cambio físico, lo único que cambia es el aspecto, pero no la naturaleza de la sustancia, es decir, la identidad. Entonces el aspecto va a tener que ver con el volumen que ocupa, ¿sí? El tamaño de lo que nosotros estamos analizando o estamos cambiando, ¿sí? Y también la disposición de la sustancia o de los átomos que están involucrados en el espacio, ¿sí? La disposición que puede ser que esté en mayor o menor movimiento, ¿sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, puede ser cortar una madera, entonces ahí tengo 2 trozos de madera, pero sigue siendo madera. O, como les decía, derretir un cubito de hielo. Entonces la disposición del agua
El aspecto primero que va a pasar de un cubo a un charco, ¿sí? Y que la disposición de las moléculas de agua van a ocupar un volumen diferencial. Y dentro de esas transformaciones físicas que veníamos hablando, las principales son los cambios de estado, ¿sí? De la materia. Es decir, pasar de un estado de la materia a otro. Dentro de esos estados que les mencionaba, existen 4, de los cuales 3 son los principales y con los que vamos a trabajar de ahora en más. Sólido, líquido y gaseoso. Nosotros los vamos a presentar. Después ustedes van a trabajar con las peculiaridades de cada estado en próximas materias. Pero nos sirve a nosotros saber que en el estado sólido los componentes, ya sean átomos, moléculas o compuestos iónicos, están interaccionando mucho más, de forma más cercana, no tienen tanto movimiento, es más vibracional el movimiento que tiene cada una de sus partículas que lo componen, lo que hace que tenga una forma tridimensional, ¿sí? Que puede ser un cubo, amorfo, diferentes tamaños o formas, pero que a la vista es sólido. En el caso del líquido, sí vamos a hablar también respecto de ocupar el volumen. El sólido va a ocupar el volumen que ocupan sus partículas. Fin. En cambio, el líquido, como hay más movimiento entre partículas, ¿sí? Aparte de las vibracionales, van a ocupar un cierto volumen. No todo, pero más que el cubo. Aunque estemos hablando de la misma cantidad. Es decir, a este cubito lo derretí y va a ocupar un determinado volumen en el vaso, ¿sí? Lo que va variando es la ocupación de volumen y el movimiento de cada una de las partículas. En el caso del gas, ahora sí van a estar mucho más separadas las partículas, con mayor movimiento y vibración, ¿sí? Acá ya vamos a hablar de colisiones entre partículas, ocupando la totalidad del volumen, ¿sí? Y no es que se agregó más materia y por eso ocupa más volumen, es la misma, solo que el movimiento y las colisiones hace que ocupen más espacio, pues están más libres. Y eso tiene que ver con el aumento o la disminución de la energía, ya sea en forma de calor o de movimiento. Entonces, a mayor energía, ¿sí? Mayor movimiento de las partículas y mayor ocupación del volumen en un recipiente tipo, ¿sí? Entonces, estos estados de agregación de la materia tienen que ver con una mayor o una disminución de energía en el sistema. Ahora, en un momento en el que se aumenta más la energía, ¿sí? Ya sea con temperatura o con movimiento, como les decía, o con algún otro tipo, se llega a el cuarto estado de la materia, que es el plasma, ¿sí? Donde acá tenemos presencias con carga, ¿sí? Ya hay partículas con carga. La realidad es que nosotros no lo usamos tan cotidianamente. Es más, como la ciencia avanza, las aplicaciones que se utilizaban con el plasma después fueron reemplazadas con otras tecnologías un poco más verdes o menos inestables, ¿sí? Pero algunos de los ejemplos son los tubos fluorescentes, ¿sí? Que se hacían con átomos plasma, como eran el mercurio, neón, xenón, algunos de esos, y los televisores plasma, como su nombre lo indica. Sabemos que los tubos fluorescentes también se van cambiando a otras tecnologías LED, los televisores también han pasado a LED, es más, ahora ya estamos en lo que es QLED, que se utilizan puntos cuánticos semiconductores, que son nanopartículas, ¿sí? Entonces, a medida que va avanzando la tecnología, se van cambiando, pero sepan que el plasma se supo usar con estas aplicaciones. Y como les decía, dentro de estos cambios físicos están estos cambios de la materia. Lo que es estos cambios, algunos están mucho más cotidianos de lo que nosotros creemos. Pero para que se den una idea, las 6 metodologías, o sea, los 6 cambios físicos, los vimos en algún momento de nuestra vida. En el caso de gaseoso a líquido, que es la condensación, si tuvimos infancia, ¿alguna vez hemos hecho vapor contra un vidrio frío con el aliento
y vimos cómo se condensa el agua, eso es condensación, vapor de agua a líquido. Si no, nos vamos a el típico estudio del ciclo del agua, donde el sol calienta el agua de abajo, se evapora y esa evaporación se condensa en las nubes. También vaporización, como medio spoiler, líquido a gaseoso. Ante calor o aumento de energía, el líquido se evapora en gaseoso. Eso lo hemos visto poniendo el agua para los fideos o pasándose la pava de los mates. En el caso de líquido a sólido, poner una cubetera, la solidificación. O fusión, olvidándonos la cubetera después de haber usado 2 hielitos. Entonces ahí pasamos de sólido a líquido. Lo que es sólido a gaseoso quizás es lo más difícil de entender, porque uno dice, no, bueno, va a pasar de gaseoso a líquido, ¿cómo no va a tener entre medio líquido? Hay en determinadas condiciones de temperatura y de presión que en datos interesantes que les puse en el campus está lo que se llama el diagrama de temperatura-presión, donde está lo que se llama el punto triple, que dependiendo la combinación temperatura-presión, cambian los puntos de ebullición, los puntos de fusión, ¿sí? Entonces no ebullen o se evaporan a la misma temperatura. Y hay un punto donde a determinadas condiciones de temperatura y de presión, compuestos pasan del gaseoso a sólido y de sólido a gaseoso, sin un intermedio líquido. Entonces, un ejemplo que se utilizó cotidianamente allá lejos y hace tiempo, y que quizás no tan conscientes de todo el concepto de temperatura-presión, es la naftalina, ¿sí? Las bolitas de naftalina para la ropa, que pasaban de una esferita sólida metida entre la ropa a un gas que se dispersaba en la ropa sin mojarla, ¿sí? Entonces protegía la ropa sin mojarla ni arruinar la tela, ¿sí? Salvo que no les guste mucho el olor a naftalina, después no había mayor problema. Y ahí estaba utilizándose lo que es la volatilización. Otra es ya en procesos alimenticios, ¿sí? Para los que están en técnicos en alimentos, se llama un proceso de liofilización, que lo que se hace es congelar muestras a muy muy bajas temperaturas, y este equipo, el liofilizador, metemos a los alimentos que están congelados a muy baja temperatura dentro de este equipo y se trabaja a presiones muy muy bajas. Entonces, al cambiar eso, pasamos para que pase de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Entonces pierde todo el agua y quedan, ¿vieron los paquetitos esos de cosas deshidratadas o alimentos deshidratados? Bueno, eso por lo general son productos liofilizados, que utilizan esto mismo. Y después la sublimación, este gaseoso a sólido, como su nombre lo indica, ahora están un poco más, o por lo menos yo lo estoy escuchando mucho más, todo lo que son las remeras, tazas, gorras sublimadas. El nombre no se usa mal, vamos a ver a lo largo de la química que hay conceptos que se usan en lo cotidiano de forma errónea y otras que a nosotros nos sirven para relacionarlo con la química. La sublimación de estas remeras y bla 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 es una sublimación propiamente dicha, porque lo que hace es calentar la tinta que se va a adherir tanto que pasa al estado gaseoso, ¿sí? Y cuando se apoya sobre el material no pasa por un estado líquido intermedio, sino que directamente se adhiere a la remera y se solidifica en la remera, taza, bla. Entonces, en la superficie pasa de gaseoso a sólido, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos un ejemplo cotidiano. Todo esto para hablar de materia. Y como les decía, estudiarlo todo el tiempo, es como un montón. Entonces se definió a los sistemas materiales como porciones del universo que se van a aislar para su estudio, ya sea de manera real o imaginaria. ¿Qué quiere decir real o imaginaria? Que capaz que uno quiere estudiar, por ejemplo, allá lejos, muy lejos, primeros científicos querían estudiar el agua. Bueno, agarró un vasito de agua y lo tiene ahí.
¿sí? Eso sería de manera real. Ahora, científicos actuales. Quiero estudiar la vibración de una sola molécula de agua. Entonces voy a diagramar en un programa en la computadora para predecir cómo vibraría la molécula de agua. Ahí sería imaginaria, porque no tengo una molécula de agua ahí. La estoy materializando en la computadora. Entonces, va a haber sistemas materiales que nosotros podemos aislar de manera real y otras veces que es imaginaria, pero teniendo en cuenta todas las propiedades de la realidad. Entonces, un sistema material va a poder estar formado por uno o varios componentes, ¿sí? Que dijimos que son sustancias. Y si en un sistema existe más de un componente, vamos a decir que nuestro sistema es una mezcla. Entonces, cuando nosotros estudiamos un sistema material, una primera clasificación puede ser, o una primera investigación podría ser, si se trata de una mezcla o un compuesto o sustancia, ¿sí? También va a ser importante poder definir el estado del sistema y nosotros vamos a hablar, ¿sí? de poder caracterizar, ¿sí? Pensé que me querían preguntar algo. Entonces, el estado del sistema va a estar caracterizado por una serie de parámetros que nosotros vamos a denominar variables de estado, ¿sí? Como por ejemplo masa, volumen, temperatura. Entonces, cuando yo estudie a mi sistema material, primero tengo que definir lo mínimo. Tengo mi muestra de algo que quiero estudiar. Voy a la balanza, lo peso. Voy a mirarlo. Si es un líquido, mido el volumen, cuánto tengo. ¿A qué temperatura está? Me fijo. ¿Cuál es la presión ambiental? La anoto. Entonces, para decir, bueno, mi sistema material con esta masa, con este volumen, en esta temperatura y en esta presión, se comporta de esta forma y empiezo a hacerle toda la batería de experimentos que necesito. Y cuando se trata de un sistema material que es una mezcla, tenemos una clasificación que surge a raíz de observaciones macroscópicas. Es decir, lo que yo veo a simple vista de mi sistema cuando lo quiero estudiar. Y para ello es necesario definir lo que es una fase, que vamos a denominarla como una zona macroscópica, ¿sí? Algo que yo puedo ver, del espacio que posee una composición química y sus propiedades físicas uniformes. Es decir, que si yo analizo a esa fase en sus diferentes puntos, tiene la misma composición química y las propiedades físicas son iguales a todos los puntos. Entonces, un sistema material con una sola fase, ¿sí? Porque podemos tener más de una, va a ser denominado un sistema homogéneo, también denominado solución. Entonces, lo que va a presentar son iguales propiedades intensivas en todos sus puntos, por lo cual podemos decir que tiene una sola fase. Por ejemplo, el agua con azúcar. Si yo le agrego azúcar, lo agito o lo mezclo de ser necesario, si no me queda ningún granito, estoy en presencia de un sistema homogéneo. Porque veo a todos los puntos una misma, o mejor dicho, macroscópicamente veo una sola fase. No es que veo algo distinguible entre eso. Mientras que un sistema heterogéneo, ¿sí? Fíjense que los mismos nombres también nos van llevando a la definición. Homo de uno solo, hetero de variado. Entonces, un sistema material heterogéneo va a presentar diferentes o distintas propiedades según la porción que yo tome de él o que yo visualice. Así como tenemos la mezcla de aceite y agua. Entonces, si yo lo miro, presenta dos fases. Distingo rápidamente cuál es el aceite y cuál es el agua. También porque yo conozco las dos sustancias, tanto el aceite como el agua. En un sistema quizás incógnita para mí, si yo veo, y no sé de qué está compuesto, pero veo estas dos cosas, yo puedo decir mínimamente que tiene dos fases, ¿sí? También en química vamos a aprender a dar la información justa y necesaria. Porque asumir está bueno, pero no podemos asegurar hasta que no se hagan las pruebas correspondientes.
Entonces, acá yo si veo este vaso y no sé qué es aceite y agua, puedo decir, mi sistema material es un sistema heterogéneo porque presenta dos fases, ¿sí? Con apreciables diferencias de densidades y de colores, ¿sí? Uno de los sistemas es más denso, de color amarillento, y el de abajo es un sistema menos denso y traslúcido. Fin. Hasta que yo no le pueda hacer otras cosas o pueda averiguar que se trata de aceite y de agua, yo puedo decir eso. Y cuando hay más de una fase, nosotros hablamos de la presencia de superficies de discontinuidad. ¿Qué quiere decir? Que yo, si voy viendo, si hago tipo un paneo general de arriba abajo, abajo arriba, veo que, mira, acá es igual. No, diferente. Entonces, aceite, agua. ¿Sí? A eso le llamamos superficies de discontinuidad. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Bien, profe. Buenísimo. Mucha info para los que hace 30 años que no estudiamos química, pero bueno, hay que leer, releer de vuelta. Perfecto. Sí, se entiende porque es un shock de información. Tengan en cuenta que es la intro, ¿sí? Entonces por eso nombramos como muchas cosas. Van a ver que en las diferentes unidades nosotros vamos a ir retomando lo que se vio en la unidad 1, ¿sí? Entonces es como, bueno, como vimos en la unidad 1, la materia es esto, y después, como vimos en la unidad 2, después vamos, como que van a estar interconectadas. Por eso también es importante que vayan llevando la materia al día, porque vamos a ir mechándolo también para ir haciendo un continuado y no que shock de información unidad 1, shock de información unidad 2 y así. También tengan en cuenta que no tuvimos a favor que ustedes no pudieron ver la clase con tiempo, leer la bibliografía. Entonces, claro, ahora, cuando terminemos, que yo les cargo la de la unidad 2, ahí ustedes van a poder tener un tiempo más para poder leer, procesar, armar sus resúmenes, etcétera. Entonces, en la clase teórica, aunque la veamos de vuelta por si alguno no llegó, pueden hacer preguntas más puntuales como, bueno, yo leí la teoría y no entendí esto. Bueno, lo vemos y lo profundizamos. Pero okay, tranqui, se entiende, por eso les dije, se entiende porque también sabemos que hay muchos que arrancan después de muchos años de no estudiar. O no estudiar esto, no estudiar química. Bien. Entonces, para ya ir cerrando lo teórico, ¿sí? Tenemos lo que se llaman las técnicas de separación, ya sea un sistema homogéneo o heterogéneo. El sistema material se puede separar por diferentes técnicas, ¿sí? Que es lo que nosotros veníamos hablando de cambios físicos o químicos, separaciones químicas o físicas que nos permitan separar a mezclas, ¿sí? Más que nada vimos que son cambios físicos. Entonces, nosotros vamos a hablar de una serie de técnicas, ¿sí? Pero que no son todas las que existen hasta el momento. Por eso, para la unidad 1, lo que ustedes van a tener es un pequeño foro, ¿sí? Que se va a hablar, que se va a llamar técnicas de separación, para que ustedes puedan buscar una técnica de separación que no se haya visto en la clase. Entonces, también a ustedes les lleve a indagar, ¿sí? Sobre técnicas de separación. Bien, entonces yo les voy contando las que tenemos. Por un lado tenemos la primera, que es la extracción, ¿sí? Que implica el agregado de un solvente, es decir, un componente que se pueda mezclar, un componente externo que se pueda mezclar con nuestro sistema y que pueda interaccionar con uno de nuestros componentes o más de uno, pero con otros no. Entonces ahí hablamos de solvente porque va a interaccionar con otros componentes que son solubles y otros no. Por ejemplo, tengo un sistema de arena y sal, que si yo quiero manualmente separar granito de sal, granito de arena, no voy a poder y me voy a volver loca. Entonces lo que podemos hacer para una extracción es agregar agua, ¿sí? Que en el caso de esta mezcla de arena y sal
la sal interacciona, es soluble en el agua. Entonces yo lo que hago al mezclarlo es que me quede separado por un lado de la arena y el agua mezclada con sal. Después sí necesito un siguiente paso, ¿sí? Porque la extracción es esta mezcla. Después, el siguiente paso en la extracción es quitar el agua, ¿sí? Y separar el agua con sal de la arena. ¿Sí? Lu, creo que... Sí, Luz. Sí, perdón, profe, le hago una consulta. Acá cuando dice agregar un solvente y usted dice que agrega agua, no importa, porque solvente a mí me daba para otra cosa. No importa lo que, digamos, el agua es un solvente también. Claro, el agua es un solvente. Puede ser Ah, cualquier ok. solvente, no necesariamente en la extracción usas agua. Por ejemplo, Ok. para trabajar, para sacar la clorofila de las hojas, Sí, la clorofila no es tan soluble en agua, entonces para hacer una extracción le agregas alcohol etílico. Ahí tu perfecto, solvente sería el alcohol etílico. perfecto. Sí, acá el agua estaría cumpliendo el rol de solvente y la sal sería el componente soluble y la arena el que no es soluble. Gracias, profe. De nada. Entonces de esta forma acá el paso final sería quitar el agua y dependiendo si yo necesito o no separar, quedarme con la sal al final, puedo dar un siguiente paso con la evaporación, que es calentar el sistema y evaporar algunos componentes y otro no. Acá doy el ejemplo de tiza y agua, pero haciendo como una secuenciación para separar arena y sal, podría hacer una extracción y cuando me queda arena por un lado y agua con sal por el otro, evaporo el agua y me queda la sal en otro lado. Entonces ahí hice como una secuencia, ¿sí?, de separación del sistema, al final quedándome arena por un lado, sal por el otro. También podemos utilizar, ¿sí?, en este caso nosotros utilizamos a nuestro favor solubilidad y puntos de ebullición o evaporación diferenciales, ¿no? También podemos utilizar a nuestro favor si tenemos características o propiedades como son las magnéticas. Entonces ahí utilizamos la imantación, que permite separar los materiales magnéticos de los que no son magnéticos con un imán. En este caso, la mezcla entre limaduras de hierro y arena, como puede ser las limaduras de hierro, para que se den una idea, son como la virulana. Entonces, quizás la virulana gruesa es más fácil, pero la que es más chiquitita, que es como finita, que la tocas y se hace como polvo, si eso estuviese mezclado en arena, es muy difícil de separar. Mientras que con un imán puedo sacar las limaduras de hierro. Esto en un caso hipotético, ¿no? Pero existen aplicaciones, por ejemplo, yo como les decía, trabajo con lo que es la parte de nanotecnología. Hay algunas aplicaciones sumamente interesantes de nanopartículas metálicas que tienen roles más para lo de gestión ambiental. Los que están en ambiental les va a copar un poco más. Nanopartículas magnéticas que se utilizan para biorremediación, es decir, para quitar cierta contaminación. El tema es que muchas de las veces de biorremediación, cuando vos incorporás un material en un sector, tenés que poder asegurarte de poder quitarlo, porque si no estás contaminando con otra cosa. Es como, genial, me saqué esta contaminación y le agregué otra. Entonces, estas propiedades magnéticas las aprovechan, solucionamos un poco, imantado, me las llevo. ¿Sí? Entonces, estas propiedades magnéticas sirven no solo para separar, sino también en aplicaciones puntuales donde necesitamos recuperar algunos materiales. Después tenemos lo que es la filtración, que en este caso permite separar sólidos insolubles en un líquido mediante un filtro. Arcilla y agua es el ejemplo que les dejo acá, pero sería un buen paso intermedio de la extracción, ¿sí? Agrego el agua, ¿sí?, solubilizo la sal, paso por filtro, la arena me queda en el filtro, el agua con sal del otro lado. Después tenemos acá, lo que tenemos acá es un embudo, ¿sí?, para ir hablando también de materiales de laboratorio.
embudo, varilla y vasos de precipitado. Y esto es un pie con agarradera para sostener el filtro, porque acá, si evaluamos todo, nos faltaría una tercera mano para poder agarrar el filtro. Entonces ahí está la agarradera para salvarnos. Después tenemos la tamización, ¿sí? Que sirve para poder separar sólidos de distinto tamaño mediante tamices. Fíjense que hasta ahora acá teníamos entre dos sólidos, uno soluble y otro no, sólido y líquido, ¿sí? Acá también trabajábamos con dos sólidos, también pueden ser sólido y líquido, siempre y cuando un material sea magnético, alcanza. Filtración habla de líquidos y sólidos insolubles, ¿sí? Fíjense que cada una tiene como puntuales que va a ayudarnos a elegir o seleccionar las técnicas más eficientes cuando tengamos un sistema material de estudio. En el tamizado, acá ya hablamos de sólidos de diferentes tamaños. Uno entendería que no puede utilizar imantación, porque ninguna tiene propiedades magnéticas, y ninguno de estos sería soluble en otro solvente como para poder sacárnoslos de encima. O, simple y sencillo, es más fácil por tamización que por extracción. Acá, por ejemplo, es arena y canto rodado para lo que son, sí, también para ambiente. Se trabaja mucho con el análisis de los suelos, ¿sí? Ambiente, también en biotech, porque es ver qué hay, ¿sí? En el terreno. Se pueden separar los diferentes tipos de suelos por tamices diferenciales. Lo único que cambia es el poro del tamiz. Esto también se puede comparar con la cocina, que son los mismos tamices de la cocina cuando quieren separar, por ejemplo, grumos de harina. Son los mismos tamices, son parecidos también los tamices. Después acá tenemos dos técnicas, ¿sí? Que tienen en cuenta líquidos, ¿sí? Con propiedades diferenciales. En el caso de la decantación, permite separar los componentes por densidad, es decir, diferentes densidades. Acá pueden ver como aceite y agua o arena y agua, ¿sí? Y se pueden separar. Esto por lo general es arena, este debe ser arena y agua, ¿sí? Porque en la ampolla de decantación queda el más denso abajo y cae. Acá tienen un robinete en la ampolla de decantación, entonces se va abriendo hasta que termine de caer todo lo que nosotros necesitamos. Se cierra cuando pudimos separar las dos fases, o también se puede utilizar con esta varilla. Después, en el caso de la destilación, permite separar los componentes por diferencia en sus puntos de ebullición. Es decir, el agua pasa de líquido a gaseoso a 100 grados, mientras que el alcohol cambia de líquido a gaseoso a 70 grados. Entonces, con el calentamiento de nuestra mezcla a unos 70-80 grados, permitiría, ¿sí?, la evaporación cuidada, pero con la incorporación, en el caso de la destilación, porque uno diría, bueno, ¿y cuál es la diferencia con la evaporación? La diferencia puntual es que acá nosotros tenemos, ¿sí?, en el destilador tenemos un refrigerante, ¿sí? Acá dice salida y entrada del refrigerante. Por lo general es alcohol a menos 10 grados. Algunos sistemas llevan solo agua, depende de la temperatura a la que uno tenga que trabajar. Pero se trata de trabajar con un líquido que refrigere. Entonces se evapora y el choque con un frente frío hace que condense y uno pueda recuperar ese componente que se separó. Entonces, de esta forma podemos recuperar ambos componentes. La diferencia con la evaporación es que el que se evaporó se pierde en el aire, ¿sí?, y no lo recuperamos. Lo normal es que si lo que nosotros nos estamos sacando de encima es agua, hasta te diría etanol también, no hace mucha falta la destilación, se evapora y listo. Pero a veces uno tiene que trabajar con solventes caros. O no solo con caros, sino con solventes que son un peligro a la hora de inhalarlos. En ese caso se trabaja con la destilación. Esta
recuperación se puede hacer a otro balón, cosa de algún recipiente cerrado, cosa de nosotros no interactuar con ese solvente o ese compuesto que puede ser tóxico para nosotros, ¿sí? Son precauciones que uno puede llegar a tomar y que tiene que tener en cuenta, ¿sí? Por eso muchas veces en las técnicas de separación tenemos que tener una mínima idea de nuestro sistema material. Después, como técnica separativa, existe la cromatografía, ¿sí? Existen muchas cromatografías, ¿sí? Esta que se ve en la imagen es una cromatografía en capa delgada, particularmente en papel o puede ser en lo que se llama sílica, y permite separar los componentes de una mezcla que circulan a diferentes velocidades en una fase estacionaria. La cromatografía tiene dos partes principales, una fase estacionaria y una fase móvil. La fase móvil es un solvente con el cual van a interactuar los diferentes componentes de nuestra mezcla, ¿sí? Y el contacto con esa fase móvil, ¿sí? Con ese solvente en una cuba saturada, básicamente es un vaso en el cual le pusimos muy poquito de solvente, lo cerramos y dejamos que se llene, ¿sí? De los gases de ese solvente. Y lo dejamos un rato hasta que vaya corriendo, ¿sí? La tinta. Ahí, por ejemplo, es un bolígrafo con tinta, tipo los de tinta china, y ven cómo se separa la tinta azul de la roja. Esto, si bien en lo que es papel y las cromatografías de capa delgada es más difícil de recuperar, o sea, no como estas técnicas donde podemos recuperar, estas técnicas por lo general se utilizan para analizar técnicas de separación para ver si estamos separándolas bien o no. Léase, yo acá siembro, ¿sí? Pongo una muestrita de mi mezcla sin separar y una muestra de mis mezclas separadas, como para ver si hay cambios, a ver si lo mezclé bien o no. Y a modo de resumen de nuestra primera clase, tenemos a la materia, que la estudiamos por ahora sí ser estudiantes de química. Esa materia se separa en sustancias puras y mezclas, si tenemos en cuenta métodos físicos. Estas sustancias puras pueden ser compuestas o simples y la diferencia está en si pueden ser separadas o no por métodos químicos. En el caso de las mezclas, por la cantidad de fases, pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿sí? Y esas mezclas se pueden separar si seguimos este pequeño esquema de preguntas. Tranquilos que esto está en las diapositivas que están en el campus, así que no es mi interés que ahora se maten copiando las preguntas, las tienen en el campus. Pero sí que podemos hacernos una serie de preguntas en cuanto a las diferentes sustancias y su estado de agregación, cómo son esos sólidos, esos líquidos, y de esa forma lo que a nosotros nos interesa, y ahí nosotros evaluar de qué forma podemos separarlo de forma más eficiente, ¿sí? Porque hay algo que es clave en nuestra ciencia, que es la posibilidad de hacerlo lo más barato y rápido posible, ¿sí? Entonces, esta selección de técnicas también tiene en cuenta esto. Bien. Con esto terminamos la clase teórica de hoy, ¿sí? Con esto ya pueden hacer lo que se llama nuestra guía de ejercicios, que ahí les voy a buscar la guía. Guía. Acá. No, estas son las guías complementarias. Bueno, ahora les busco la guía. Ya la tienen igualmente en el campus. Ahí les pongo guía. Bueno,
no quiere hacer caso. Ahí los busco directamente del campus y les muestro. Ahí está. Bien. Ahí ya se debería ver. Bien, ahí van a tener ustedes su guía de introducción a la química. Ya van a poder hacer la unidad 1, introducción a los sistemas materiales. Tienen 10 puntos, ¿sí? 10 ejercicios. Así que con todo lo visto en la teoría ya pueden hacer estos ejercicios. Como mencionamos, la primera clase, como tienen el shock de información, tampoco intento ni pienso que tienen que hacer los ejercicios ya, porque como dijeron, mucha info, hay que ir procesándola. Por eso el esquema de nuestras clases es ver la teoría, una clase, y la clase que viene hacer algunos ejercicios modelo y poner en práctica esos ejercicios. Si ustedes los pudieron hacer, me dicen sí, profe, no hubo ningún problema, o profe, la verdad que hice y me faltó o no entendí el ejercicio 4. Listo, vemos el ejercicio 4, vemos las consultas, ¿sí? Y que también esto forma parte de que ustedes vayan administrando su aprendizaje, entonces que se comprometan a ir haciendo los ejercicios en pos de ustedes. Yo no voy a corregir guías, por ejemplo, sino estos foros o debates que hay. Foros, las autoevaluaciones, etcétera. Profe, ¿eso no lo podemos hacer a través del campus o lo escribimos en nuestro cuadernillo o lo... En su cuadernillo. En el campus no va a haber un lugar de entrega para que ustedes pongan Claro. unidad 1, sino que si ustedes lo van haciendo en su cuadernillo... O en fotocopias, lo hacemos de imprimir y también... Sí. Sí. Ah, bueno. Eso Bueno, no hay listo. problema. Profe, no se olvide lo del grupo de WhatsApp, ¿sabe? Dale, así yo Así, arreglo lo del sí, grupo de sí. WhatsApp. Ujú. A ver. Profe, le hago una consulta. ¿Asistencia ya tomó? Sí, la asistencia la tomo por chat para que me pongan su nombre y apellido, así después yo copio y pego lo que ustedes pusieron en el chat y paso las asistencias, más que nada para no perder tiempo de clase. Esta clase Genial, igualmente profe. es más cortita porque comprende la explicación de la materia, dudas y consultas que ustedes puedan tener, entre otras cosas, así que eso... Si no, en las próximas materias, en las próximas clases, a veces nos quedamos con poco tiempo por las dudas. Entonces, si encima tuviésemos que tomar lista, perderíamos más tiempo. Bien. Bueno, con esto terminamos nuestra teoría. Les dejo estos ejercicios para poder hacer en la semana. Me queda pendiente, como dijeron, el arreglar lo de los grupos de WhatsApp. Que me manden por mail por mail las situaciones particulares por tema exámenes, así las vamos viendo y las vamos charlando. Si alguno o alguna todavía no pudo ver el campus, también que me lo informe, así ya lo vamos solucionando durante la semana. Y les voy a cargar la actividad de autoevaluación número 1 y el foro número 1. Para aclararles, no es obligatorio participar activamente, es decir, hacer entradas en los foros, sino que van a tener asignado el foro 1, ese sí es obligatorio para todos, y un foro por cada uno, ¿sí? Por ejemplo, no sé, elijo acá nombre que vi recién, Evelyn. A Evelyn le toca el foro 1 y el foro 4. Entonces, obligatoriamente tiene que participar en el foro 1 y en el foro 4. Ahora, los foros 2, 3, 5, 6, los tiene que mirar, los tiene que leer, porque vamos a incorporar cosas de los foros en los exámenes. Pero no es que tiene que contestar la pregunta del foro, tiene que leerla, ¿sí? Igualmente está todo explicado en la parte de foros que ahora les voy a activar. Sí, los parciales van a ser presenciales este cuatrimestre. Igual también está anotado en el campus. Bien, y para tomarnos unos minutitos para comentarles un poco esto de las medidas, que también para estar conectados con lo que va pasando en la universidad, y también porque
La semana que viene está a confirmar un paro, así que después yo lo vamos charlando bien cómo hacemos. Pero frente a lo que es emergencia presupuestaria, más allá de lo que es sueldos, ¿sí? Que estamos bastante por debajo como docentes, también lo que es presupuestario los afecta a ustedes. No sé si se habrán dado cuenta los que estudian hace bastante en una UR, y para los que son más nuevos quizás no tienen idea, y es normal que no la tengan porque uno no está como empapado de qué está pasando en las universidades si no está. Hay menos becas, sí, que la universidad da muchísimas becas para que ustedes lo económico no sea una limitación para cursar, y que me parece lo más fundamental de estos problemas. A ver, no me voy a hacer Heidi, también me afecta lo que es sueldo, pero sí es una lástima que hay estudiantes que no pueden venir a cursar por esta falta de becas. También lo presupuestario afecta a las infraestructuras. Había varios proyectos en una UR para más aulas, y eso ustedes lo habrán visto en sus cátedras, que va a haber menos cátedras o las mismas y cada vez más estudiantes, entonces los limita a ustedes a poder inscribirse a más materias o menos materias. Entonces realmente es una situación que es grave, ¿sí? Que se puede paliar porque como argentinos siempre terminamos encontrándole una vuelta para hacerlo, pero sí es importante destacar que estamos en una situación de emergencia presupuestaria, y está bueno que tanto docentes como estudiantes podamos marcar que no está bueno y que no son las mejores condiciones en las que estamos trabajando estudiando, ¿sí? Y que también es su derecho como estudiantes. Por un lado, la responsabilidad es estudiar, ¿sí? Como estudiantes de la universidad, pero también es su derecho exigir que puedan estudiar de la mejor forma posible, y por sobre todas las cosas exigir su derecho a poder estudiar sin todas estas complicaciones. Entonces, estas jornadas más de visibilización son para que ustedes, por un lado, no pierdan la clase, porque precisamente vienen a estudiar, pero también que ustedes puedan tener este derecho a reclamar por lo que en realidad se merecen, ¿sí? Así que, bueno, después yo los voy a ir manteniendo al tanto de lo que se va hablando y lo que se va decidiendo en la universidad, y cómo pueda llegar a impactar, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de que nuestra materia, independientemente de todo lo que va pasando, ustedes no los afecte en lo que puedan aprender y dejar de aprender de la materia, ¿sí? No sé si alguno o alguna quiere hacer algún comentario sobre esto, siempre y cuando desde el respeto, ¿no? Pero si alguno quiere comentar algo. Si no, hemos terminado nuestra clase por el día de hoy.